Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Es importante hablar de finanzas personales a esta hora y más cuando en una familia hay varias personas que tienen ingresos, pero ¿qué pasa cuando no todos aportan en cuanto a lo que son gastos y obviamente hablando de servicios, si hay algún plan de inversión, de reparación en el hogar? Ya vamos a hablar sobre la importancia de esa planificación financiera con nuestra experta Gisela Canales, a quien por supuesto siempre le damos la bienvenida acá a nuestro segmento, y a usted le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Gisela? Gracias por acompañarnos. Gracias. Para hablar de temas tan importantes para el bolsillo. Claro que sí, además que esto es una situación muy común. En la casa pueden vivir incluso más de una familia, o se nos une la hermana, el hermano, y a veces suele causar diferencias el cómo distribuir los gastos. Importante entonces en esta parte comenzar desde el yo, ¿verdad? Desde yo como persona miembro de esta familia, ¿cómo voy a hacer yo planificar o voy a presupuestar mi ingreso de manera quincenal, de manera mensual, de manera que al final pueda servir también para el crecimiento, para el avance de la familia, de las cosas que se tienen planificadas en el hogar? Mira, lo primero hay que recordar que desde que nosotros compartimos techo con otras familiares, independientemente si hay relación sanguínea o no, o sea, también somos parte de. Menciono esto porque a veces he conocido casos en los cuales, bueno, yo trabajo y vivo ahí, pero no aporto, solo cubro mi gasto. Entonces, al final, si vos consumís o generás gasto ahí, lo justo es que hagas algún aporte proporcional a lo que vos consumís. Entonces, ojo con esto. Es clave que nosotros, para poder decidir qué aporte vamos a hacer, primero tengamos claro de cómo vamos a distribuirlo para nuestro gasto. Entonces es clave tener un presupuesto personal, es decir, cuáles son esos gastos que yo como individuo, como mujer, como hombre, tengo que realizar cada semana, cada quincena, cada mes, según cómo generes tus ingresos. En caso de que te paguen diario también, ok, en el día en qué tengo que gastar, qué es lo que yo tengo que cubrir, y empezar a hacer tu listita de todas aquellas cosas que vos tenés que pagar para saber. Cuando lo comparas con tus ingresos, ok, ¿cómo estoy? ¿Será que me queda dinero disponible para hacer un aporte? O si no me queda, porque lo más probable es que digan, pues que no me alcanza, pero claro, no nos alcanza porque casi nunca planificamos y dinero que entra, dinero para gastar. Pero cuando empezás a hacer la lista te das cuenta de que hay muchas cosas que quizás pudieras eliminar, reducir, posponer para otro momento. Entonces es importante hacer esta revisión, priorizando aquellos gastos que sí son esenciales. Cuando yo veo, por decir un número, digamos que yo gano 9,000 y mis gastos esenciales son 6,000, un ejemplo. Yo me gasto los 9, pero esenciales realmente, sincero, son 6,000, ok. Tengo 3,000 ahí que yo puedo destinar para los otros gastos que vengo haciendo o para ahorro, para aportar a la casa. O sea, ahora voy a involucrarme en el hogar. ¿Quién toma las decisiones financieras en el hogar? Porque a veces hay ciertas distribuciones donde dice, bueno, vos pagas la luz, yo pago el agua, vos pagas el internet, vos pagas tal cosa. Es una forma de hacerlo, sin embargo, siempre se corre el riesgo cuando se hace de este modo, que no cuidemos lo que no pagamos. Entonces, como la anduriña paga la luz, yo no ahorro luz. No ahorro energía, dejo el cargador conectado, la tele encendida, el abanico ahí soplando donde no hay nadie. ¿Por qué? Porque a mí no me cuesta. Aquella frase de lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, es real y es inconsciente. No es que vos lo hagas a propósito, no, voy a fregar a la anduriña para que le salga más alta la luz. No, sino que como no es nuestro bolsillo el que toca, pudiéramos no cuidarlo. Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor sería compartir los gastos. Hacemos un solo bolsón, ok, cuánto es la luz, cuánto es el agua, ok, y entre todos ponemos. De modo, a menos que una de las partes consuma más de un servicio. Digamos, la anduriña tiene un negocio de batidos en la casa. Obviamente consume más luz, el negocio debería cubrir más la mayor parte de la energía que se consume. Pero si no es el caso, si es una casa donde no hay un negocio, perfectamente pudieran hacer un solo bolsón para cubrir todo de forma equitativa los servicios. Ahora, una vez se define quién es la persona que va a tomar o se va a encargar de los pagos o va a tomar las decisiones o va a estar administrando los gastos del hogar, veamos, ok, cuáles son esos gastos del hogar que deberíamos compartir, así como los servicios, si se le paga, por ejemplo, a alguien que llegue a hacer la limpieza, ok, el pago de esta persona. Muchas veces el tema de la comida a veces se junta también y dicen, bueno, hacemos una sola compra, una sola cocinada y todo el mundo come. Hay otras personas que, ok, Anduriña cocina lo suyo, Gisela cocina lo de ella, Jocelyn cocina lo de ella, entonces ahí ya cada quien compra lo suyo. Entonces sería primero ponernos de acuerdo antes de hacer los números, y cuando ya tenemos el acuerdo de cómo vamos a distribuir los gastos, vamos a hacer ese presupuesto familiar. Es decir,
qué es lo que se gasta en la casa de forma colectiva o común, como decía, los servicios sobre todo. Compras de materiales de limpieza, ok, si la casa se limpia, o sea, todos tenemos que comprar el cloro, el detergente, y así sucesivamente para definir cuánto se va a destinar, ya sea cada uno cuánto va a poner o cómo se van a distribuir los gastos. Además de eso, y también planificar el hecho de un ahorro en cuanto a los servicios. Por ejemplo, explicabas el tema de la energía y como decías también, podría ser que fulanito va a pagar la energía, pero al final, por ejemplo, todos usan la lavadora en la casa, qué sé yo, tal vez definen un día a la semana, pero otros quizás dentro de la misma familia deciden usar esto, qué sé yo, 3 veces a la semana y al final lo que es la factura eléctrica obviamente podría ser mucho más alta. Entonces Correcto. nosotros cómo hacemos aquí en esta parte para presupuestar un aproximado que obviamente al final defina una partida que sea igualitaria en la cual no una de las personas esté pagando más de lo que realmente al final está usando, porque si hablamos de servicio energético obviamente sabemos que todos lo utilizamos para cargar celulares, Correcto. para ventilación, para lavar como ya explicaba, incluso para cocinar, calentar, qué sé yo, usar microondas, para planchar ropa, por ejemplo. Mira, ahí sería ver a conciencia qué consume cada quien y ponerse de acuerdo. O sea, al final esto es un tema de conversar. El problema es que no siempre lo hacemos y decimos, ay, es que la Anduriña mucho gasta, pero nunca hablamos con Anduriña, solo nos hacemos mala cara y eso es un tema que termina repercutiendo en el bolsillo. Entonces, si por ejemplo Anduriña lava diario, hay personas que tienen la costumbre, si lavan en lavadora y quieren lavar diario, entonces, obviamente gasta energía en la lavadora todos los días y quizás ni siquiera está a la mitad de la carga, es un poquito. Entonces, mirando, niña, fíjate que necesitamos bajar la factura de energía, no puedes lavar diario. Necesitamos que un día a la semana hagas toda tu lavada y listo, pues. O sea, un tema de conversar, porque al final no se trata de pelearnos, sino de reducir hasta donde se pueda el consumo innecesario, que esto es algo clave, ¿verdad? Y hablar como familia, miren muchachos, damas, caballeros, niños, lo que sea, necesitamos reducir el consumo de energía, y el otro día dejaron el televisor encendido 3 horas y no había nadie, el abanico, o sea, ir identificando sin directamente señalar, es que la fulanita es el problema, no, sino que las medidas de ahorro que se pueden tomar para que al final todos nos beneficiemos. Porque recuerden que lo que no gastamos, es decir, el dinero que no tenés que pagar en la factura, puedes usarlo en otra cosa. Entonces, una manera de motivar al resto de la familia puede ser una meta común. Digamos, mire, vamos a poner un chanchito aquí, un recipiente o una alcancía, porque queremos cambiar la lámina de zinc, correcto, que está ahí filtrando. Pero para eso, a mí no me alcanza, a vos no te alcanza, reduzcamos gastos, reduzcamos el agua, el consumo de agua, el consumo de energía, porque a veces igual dejan la manguera abierta y ahí quedó y se hizo puro lodo y agua desperdiciada que también estás pagando. Entonces, si logramos reducir y pones una meta ahí en una hoja que todos puedan ver en la refrigeradora, factura actual, por decir algo de energía, 1.500, ok, vamos a bajarla a 1.000. Esos 500 de diferencia ya me ayuda a mí a abonar para la lámina de zinc, por ejemplo. Entonces, de manera que todos se sientan motivados y sientan parte, porque si no son parte, inconscientemente pasa lo de lo que hablábamos al inicio. Y ahí yo le voy a estar haciendo la bolsa pues a otra persona. O sea, lamentablemente se toman esa actitud. Entonces, mejor algo que nos haga sentir involucrados, que todo va a ser para un bien común. Partiendo desde el yo que estábamos hablando, ¿verdad? Al inicio, vos explicabas el tema de la reducción de esos gastos. ¿Cuáles son? Decías limitar un poquito, establecer obviamente un margen de qué puedo gastar, qué no puedo gastar. ¿Cuáles serían esos gastos que nosotros de manera personal, pese a el ingreso que tengamos, porque podría ser más alto quizá que el resto de la familia o podría ser incluso menor, cómo hacemos para obviamente que al final podamos aportar pese a que tengamos diferencias en cuanto al ingreso quincenal o mensual? Ok, lo primero es tener bien claro cuáles son tus gastos esenciales. Casi siempre es transporte, pues para si vos trabajás, moverte a donde sea que trabajes. Tu plan de internet, probablemente aunque sea recarga o sea un plan, estás recargando con frecuencia o pagando por el plan de datos. Si sos varón y te cortas cada 15 días, semanal o todos los meses el cabello, tenés que ponerlo en tu presupuesto. Si sos mujer, ok, de repente puede haber algún gasto, igual vas al salón y te cortaste el cabello o compraste más shampoo, por ejemplo, qué sé yo, todos tus gastos personales, identificarlos, pero identifiquemos también qué es aquello no esencial en lo que sí estamos gastando, porque es muy fácil gastar. O sea, si yo recibo 10, gasto 10, si recibo 15, gasto 15. Entonces siempre acomodamos el gasto conforme el ingreso, para arriba o para abajo. Entonces veamos, según lo que ya conversamos en el hogar, okay, ¿cuánto puedo aportar realmente?
lo ideal sería algo proporcional, o sea, si vos ganas más, por ejemplo, y vos podés aportar un poco más, ok, puedes hacerlo, pero sin sacrificar también tus metas personales, porque a veces damos todo para el colectivo, para el grupo, pero no optamos por priorizar nuestras metas personales. Tal vez yo quiero hacer un curso, yo quiero aprender un idioma, pero me quedo sin dinero porque doy todo para la casa. Entonces es tratar de hacer un balance. Al final esto es el éxito en la administración de tus finanzas personales, es un equilibrio. Okay, cubro cosas de la casa, mis gastos personales, pero tampoco abandono mis metas personales, porque al final eso es lo que nos motiva y nos hace sentir bien para continuar trabajando, seguir ganando dinero y continuar en esta rutina del día a día. ¿Cómo hacemos, Gisela, para crear conciencia en esa persona que quizás en la familia no está aportando lo suficiente, lo necesario, porque sabemos que esto puede generar conflictos, Súper obviamente? polémico, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para poder cambiar eso, para que obviamente al final sea para mejora dentro del hogar? Okay, lo primero, hacer reuniones grupales, o sea, identificar en el momento de la semana donde están todos y decir, miren, vamos a revisar las cuentas de los gastos de la casa. Uno, no lo hagas, programalo de modo que no sea que cuando están peleando, por ejemplo, aprovechando que estamos tocando ese tema, porque estás con los ánimos alborotados, ¿verdad? Y se va a salir de control, vas a decir cosas que quizás después te puedes arrepentir. Entonces, hacer como una especie de reunión para ver las cuentas de la casa. Antes de esa reunión, recopila con la persona que te ayuda a hacer los gastos o los pagos, la persona que normalmente se encarga de eso, si no sos vos, cuáles son los gastos que sí o sí se hacen en la casa y hacer como el presupuesto. Miren, este es el presupuesto de la casa mensual, lo que se gasta. No tenés una idea, bueno, usar el del mes anterior. Ahorita estamos empezando noviembre, usemos el de octubre, por ejemplo. ¿Cuánto se gastó en agua? ¿Cuánto se gastó en energía? ¿Cuánto se gastó en internet? ¿Cuánto se gastó en todo lo que es colectivo? De modo que podamos presentar números, o sea, no solo decir, es que la Anduriña está dando menos de lo que debería, porque la Gisela da 10, la Jocelyn da 10 y la Anduriña da 3. Entonces, obviamente hay un desequilibrio. Claro, pero si Anduriña gana mucho menos que Jocelyn y Gisela, pues también se comprende que puede ser proporcional a los ingresos. Pero si Anduriña también gana 10 o gana incluso más de 10 o gana 9, o sea, algo más o menos cercano, no es justo que solo aporte 3. Entonces, sin señalar directamente, Anduriña es la que está haciendo este problema, no, sino que miren, actualmente estos son los gastos y estos fueron los aportes el mes pasado. Jocelyn 10, Gisela 10, Anduriña 3. O sea, necesitamos reajustar esto porque Jocelyn y Gisela se están quedando demasiado limitadas. Queremos saber cuánto puede aportar cada uno. Primero, como permitir esa propuesta. Entonces ya Anduriña, ok, al ver los números y ve que solo dio 3, puede decir, bueno, puedo dar 5, puedo dar 6, ok, ya es un avance. Ok, en noviembre, mientras te organizas, da los 5 o da los 6, pero necesitamos equilibrar un poquito más, qué sé yo, que cada uno, si se nos hacían 23, cada uno de 7, 8, por ejemplo. Pero es que yo gano menos, ok, da 7 y nosotros vamos a dar 8, pero tenemos que repartir de manera más equitativa. O sea, tratar de que siempre tu apoyo sean los números y no llegar a señalar y a acusar, sino que ya sabemos cuál es el problema, busquemos la solución. Conversando, la comunicación es clave, sin ir a hacer señalamientos, atacar, decir insultos, ¿verdad? Que yo sé que en el momento hay molestia de que, es que qué barbaridad, ve que no se ha pagado la luz y le vale, y ella es la que más consume. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de comentarios para llegar a un acuerdo, porque al final, si todos estamos compartiendo casa o la propiedad, entonces todos tenemos que aportar. Y evitar, obviamente, como ya refería, señalamientos y tampoco venir, por ejemplo, porque podría ocurrir que quizá la casa esté en nombre de determinada persona y podría ser que esa persona sea la encargada de venir y realizar esta reunión para hablar y mejorar, obviamente, equiparar los gastos, y quizás la otra persona podría encontrarse en una situación o pensar que, pero es que te estás poniendo así porque vos sos el dueño de la casa. Ahora puede pasar otra cosa, Anduriña, y es que alguien del todo no genere ingresos, no trabaje fuera, entonces diga, nosotros estamos manteniendo a la Anduriña, por ejemplo, ¿verdad? Ojo, hay una cosa que es el aporte monetario, pero también hay un aporte no monetario, por decir algo. Si Anduriña no está trabajando, es decir, aportando directamente con billete, pero quizás es la que se está encargando de la limpieza, va a traer a los niños y a dejarlos a la escuela, incluyendo los que no son de ella. Entonces, eso también hay que considerarlo. Ok, si Anduriña se fuera a trabajar y se pagara y ella diera su aporte y hasta ahí, ¿verdad? Aquí está mi dinero y listo, me voy. ¿Quién va a hacer la limpieza? Nos vamos a repartir un día cada uno. O sea, al final también hay que tomar en cuenta todo ese trabajo no remunerado
que no se está pagando, pero que nos está ahorrando un gasto. Tal vez Anduriña, tal vez nuestra mamá no trabaja y necesita cuidado y Anduriña se está encargando de cuidarla, de darle su medicina. Entonces, también consideren no solamente el dinero que se da, sino el qué hace cada uno. Porque imagínate que vos y yo demos partes iguales, pero yo limpio la casa y vos no. Entonces, obviamente siempre hay un desequilibrio. Entonces, es un tema cuando compartimos casa con varios miembros de la familia, no solamente el cuánto doy, sino también el aporte de limpieza, de cuidado, de cosas extra, como por ejemplo, si hay jardín, ok, una vez o 2 veces al mes hay que llamar a alguien que llegue a podarlo, que llegue a quitar la mala hierba, etcétera. Entonces, todo eso al final es dinerito. Entonces, tomemos en consideración todo esto. Así es, tenemos algunos comentarios en nuestro número de WhatsApp, también en Facebook. De hecho, muchos les gusta bastante el tema que estamos tocando el día de hoy. Uno de ellos dice, mi suegro vive en la casa, está jubilado, pasa 1 hora bañándose y no aporta nada. ¿Cómo hacer nosotros para poder crear esa conciencia en esta persona, que quizás es un caso, ¿verdad? Pero podrían quizás referirse a otros casos parecidos a esto, ¿sí, Gisela? Ok, ese es un tema delicado porque menciona que es su suegro, es decir, si toca este tema con su pareja, probablemente su pareja va a decir, pero ¿cómo le voy a cobrar a mi papá, por ejemplo? Okay. Lo cual tiene un grado de razón, sobre todo que no sabemos si es una persona enferma, de cuánto será su pensión. El hecho que esté jubilado no quiere decir de que reciba una pensión de $1,000, a lo mejor recibe el mínimo. No sabemos en qué lo usa, tal vez tiene que comprar medicina. Entonces, sería bueno conversar en un momento tranquilo, de nuevo, no en pelea, de, mira, tal vez reducir el tiempo de uso del baño. Ok, mire, fíjese que queremos reducir un poquito el consumo de agua, estamos tratando de reducir en general, no señalar directamente que usted pasa 1 hora bañándose, ¿verdad? Porque ahí sí se va a sentir como un ataque y van a decir, ¿cómo me está tomando el tiempo? Y empiezan los conflictos. Te recomiendo que analices el costo de lo que te cuesta monetariamente ahorita, esa hora que se baña, por ejemplo, versus el conflicto que te va a ocasionar también atacar directamente este tema, porque como te decía, o sea, no conocemos todo el contexto, no sabemos si es una persona con ciertas limitaciones físicas, de salud, entonces valorar esto. Ahora, no está de más si se le puede preguntar, antes de tocarle el tema así a tu suegro, habla con tu pareja. Mira, ¿vos crees que tu papá pudiera ayudarnos, aunque sea con el pago del agua, un ejemplo? Y a ver, como tantear el terreno. Ahora, no sé si el señor está solo de paso o va a vivir permanentemente, porque si él es jubilado y hacen un cambio, por ejemplo, de medidor, el nombre del medidor, pueden recibir el subsidio que tienen los jubilados. O sea, esto aplica en agua, aplica en energía. Entonces también pudieran aprovechar y decirle, mire, fíjese que tendría problemas si cambiamos el medidor a su nombre o el medidor de agua, hacer un cambio como que ahora está a cargo suyo para obtener este subsidio y te puede ayudar a alivianar. Tal vez él directamente no va a aportar, pero con los beneficios como jubilado sí puede dar su aporte a la casa. Perfecto, Gisela, sus últimas recomendaciones, porque también nos hablan del hecho de que a veces la factura sale muy alta, que hay que estar con el tema de la lectura. Entonces, también como miembros de la familia hay que estar ahí pendientes, obviamente, de estos dígitos en cuanto al consumo, estar ahí pendientes para evitar, obviamente, que esta factura se sobrecargue, obviamente, al final pagar más dinero. Entonces, al final no solamente es disponer, creo yo, como determinada cantidad de dinero, sino también como estar todos, al final, creo yo, el cálculo de qué se está gastando, cuánto se está gastando, especialmente en energía, que sabemos que nuestro medidor nos da un dígito específico sobre ello. Vean, recuerdan que está el tema del subsidio, entonces cuando ya te pasas de cierto consumo, perdes el subsidio y se eleva sustancialmente la factura. Entonces, ahí lo mejor sería, paguemos entre todos la factura en partes iguales. De modo de que todos tomen conciencia de que si gastan más energía nos va a doler en el bolsillo a todos, pero si solo paga una persona, pues obviamente me da igual si gasto más o gasto menos. E incentivar estas medidas de ahorro, por ejemplo, el desconectar todos los aparatos que no se estén usando, apagar todo. A veces hay personas que piensan que porque está apagado no consume, pero si está conectado está consumiendo. Las luces, el tema de los cargadores, los abanicos, o sea, tocar todas las formas de que pueden reducir el ahorro y distribuir el gasto de la energía para que todos tomemos conciencia. Y finalmente me gustaría recordarles que al final nosotros, si estamos compartiendo una propiedad o una casa con distintos miembros de la familia, todos estamos ahí y tenemos que convivir. Entonces se trata de tocar estos temas, pero no en plan conflicto, sino saber, tener tacto, ser inteligente, porque si yo peleo con ella, se va a cerrar y me va a decir, no te doy ni un peso. Entonces mejor lo tocamos de una manera inteligente, educada, y
podemos llegar a un acuerdo. Lo importante es saber comunicar siempre. Así es. Muchísimas gracias, Gisela. Y en redes sociales aparece como Dele Peso a sus pesos para que pueda tener alguna comunicación directa con ella y poder resolver algún conflicto relacionado con las finanzas. Nosotros así continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana al regresar de este corte comercial.